Después de 3 años construyendo el proyecto Atlas, el CEO se lo dio al hijo de su inversor. Sonreí, entregué mi renuncia y dije, felicidades por la decisión. Su rostro se puso rojo. Estás bromeando. ¿Verdad? Austin, Texas, hace 3 años. Streamline Nexus, con un viejo portátil, una taza de café frío y el tipo de C que solo tienes cuando todavía crees que el trabajo duro se valora. 3 años después, yo era la directora de operaciones. La que mantenía todo en funcionamiento mientras otros se paraban frente a las cámaras hablando de visión. Hasta que trajeron a la próxima generación para arruinarlo todo. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Llegué temprano, ordené mi escritorio, arranqué los servidores y revisé los flujos de datos. El proyecto Atlas, mi creación, estaba listo para su lanzamiento. Había pasado todas las pruebas. Podría cambiar la forma en que cientos de empresas gestionan sus cadenas de suministro. Casi podía ver el futuro desplegarse. Me senté. Hasta que Richard Sterling, nuestro CEO, entró en la sala con esa sonrisa de charla TED y dijo, tengo grandes noticias para todos. Le encantaban palabras como innovación, avance y la energía de la juventud. Pero esa mañana, sus ojos no se posaron en el equipo de ingeniería. Se posaron en un joven sentado en la primera fila. Un rostro que ninguno de nosotros había visto antes. Todos, anunció Richard con confianza, por favor, den la bienvenida a Caleb Vance. Nuestro nuevo becario. Aplausos dispersos. Caleb acaba de graduarse de Stanford. Es el hijo de Lawrence Vance, un viejo amigo mío y uno de los inversores con los que estamos en conversaciones. Richard hizo una pausa, sonriendo aún más. A partir de hoy, Caleb coliderará el proyecto Atlas. Se sintió como si alguien hubiera desconectado toda la sala. Caleb se puso de pie. Joven, pulcro. Su sonrisa tan blanca. Dijo unas pocas palabras sobre una mentalidad de nueva generación. Richard le dio una palmada en la espalda, orgulloso, como si acabara de pasar la antorcha de la innovación. A mi alrededor, las cabezas asintieron, las manos aplaudieron débilmente. Nadie preguntó por qué. Todos sabíamos la respuesta, su padre jugaba al golf con el CEO. Me quedé quieta. Sin sonrisa. Sin aplausos. Solo el sonido de la pluma de alguien golpeando la mesa. Familiar. He estado aquí antes. En salas donde el futuro tenía un rostro. Y no era el mío. Cuando la reunión terminó, Richard me llamó. Sé que ayudarás a Caleb a ponerse al día, tiene algunas ideas geniales. Sonreí. Estoy segura de que sí. Mi tono era tranquilo, pero por dentro todo se silenció. El tipo de silencio que precede a la tormenta. De vuelta en mi escritorio, abrí mi portátil. Navegué hasta una carpeta que creé hace más de un año, contratos. Proveedores. Legal. Cláusula 9b, acceso al núcleo propietario. No la abrí. Solo la miré fijamente. Recordaba cada línea que escribí. Cada salvaguarda que nadie se molestó en leer. La construí en el sistema como un caparazón oculto, no por paranoia, sino porque la experiencia me había enseñado una cosa, en lugares como este, a menos que lo asegures primero. Caleb pasó por mi escritorio, todo encantó entusiasta. Espero aprender mucho de ti, Abigail. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Yo también, Caleb. Cuando se fue, exhalé. Fuera, por la ventana de cristal, el sol de Texas golpeaba la taza de café en mi escritorio, brillando en su fría superficie. Tomé un sorbo. La amargura se extendió por mi lengua. Solo para haberlo entregado a otra persona porque conocía a la gente adecuada. Entenderás las perspectivas de la generación más joven. No sabía a quién se refería. Ahora lo sé. Y lo que él no sabe es que esta supuesta perspectiva fresca acaba de pisar una mina que enterré hace mucho tiempo. Si alguna vez has trabajado hasta el agotamiento solo para ver a otra persona llevarse el crédito, conoces la sensación. Esa congelación. Como si alguien te hubiera arrancado la columna vertebral en silencio.
Miré el café frío de nuevo y sonreí. Si todavía estás escuchando, probablemente también has estado allí. La mano invisible detrás de cada historia de éxito que nadie recuerda. Dime desde dónde estás escuchando. Mantente atento. Porque lo que viene a continuación es el tipo de silencio que hace temblar a todos. La reunión de la mañana terminó con aplausos tan finos como el papel y un sabor amargo que solo reconocerán aquellos a quienes les han robado su trabajo. Volví a mi escritorio, abrí mi correo electrónico y vi un mensaje de Richard: bienvenido Caleb al Círculo de Liderazgo de Atlas. Círculo. Así lo llamaban. Simplemente no sabía si todavía estaba dentro o ya fuera. Caleb apareció a mi lado unos minutos después, todavía con esa sonrisa brillante y sin esfuerzo. Abigail, me encantaría revisar la estructura del sistema Atlas. Richard dijo que tú la conoces mejor que nadie. Giré mi pantalla hacia él, explicando la lógica, el flujo de datos, los sistemas de seguridad. Él asintió. Tomó notas. Genuinamente curioso. Pero pude ver algo más. La confianza tranquila de alguien que creía que se había ganado su lugar. No tenía idea de que solo era la garantía de inversión que su padre trajo a la mesa. Esa tarde, Richard me llamó a su oficina. Su despacho siempre era más brillante que el resto de la planta, gracias a esas gigantescas ventanas con vistas al centro de Austin. Abigail, comenzó, su tono untuoso y cálido, ¿sabes cuánto valoro lo que has hecho aquí? Nadie puede negarlo. Pero creo que Atlas necesita nueva energía. ¿Nueva energía? Repetí, manteniendo mi voz uniforme. Él entiende el mercado y, lo más importante, inspira confianza en los inversores. Lo entendí. La confianza no venía de la competencia. Venía de las conexiones. Richard continuó, tú seguirás aquí, por supuesto. Supervisando las operaciones. Manteniendo las cosas estables. Caleb se encargará de la estrategia de desarrollo. Así que yo mantengo el motor en marcha mientras él se lleva el título, dije en voz baja. Ni enfadada, ni amargada. Simplemente constatando un hecho. Richard se encogió de hombros ligeramente. Esa sonrisa suya, fina como una cuchilla, cortando su rostro. Tú sabes cómo dirigir la empresa. Yo sé cómo mantenerla viva. Salí. Pasé por el pasillo donde algunas personas le tomaban fotos a Caleb para la publicación. Demos la bienvenida a nuestro nuevo líder de innovación. En la foto, él estaba en el medio, con las manos en los bolsillos, la sonrisa brillante bajo el flash. Me pregunté si alguien en esa sala recordaba que Atlas comenzó como un único archivo de Excel. O las noches que me quedé dormida sobre mi teclado tratando de hacerlo realidad. Esa noche, me quedé hasta tarde, como siempre. La pantalla de mi portátil brillaba en la oficina oscura, las líneas de código corrían como venas por la pantalla. Proyecto Atlas versión 3.0. Compilación final de prueba. Me quedé mirando, inmóvil. Podría haberlo apagado. Podría haberme ido a casa. Pero no lo hice. Una parte de mí todavía creía que el trabajo honesto finalmente sería reconocido. El resto de mí sabía que esa fe había muerto más temprano esa mañana. Confía en mí, Lawrence, Caleb lo tiene controlado. Tiene visión, dijo Richard, de espaldas a la puerta. Me quedé allí unos segundos, escuchando a Lawrence repetir su nombre más de una vez. Luego toqué suavemente. Richard se giró, bajando la voz. Lo repasaremos más durante la partida de golf este fin de semana. Colgó y me sonrió de nuevo. Abigail, ¿qué puedo hacer por ti? Solo quería confirmar el acceso al sistema, dije. ¿Quién obtendrá los derechos oficiales de administrador? Caleb, por supuesto. Pero no te preocupes, todavía quiero que lo supervises. Tú eres la que mantiene todo estable. Estable. La palabra que usan cuando quieren que cargues con el peso de otra persona. De vuelta en mi escritorio, abrí un nuevo correo electrónico de Caleb. Hola Abigail, ¿podrías darme acceso al panel de proveedores? Richard dijo que eres la única con permiso. Sonreí débilmente. Revisaré primero las cláusulas del contrato.
Ciertos permisos requieren verificación legal. Pulsé enviar. Luego volví a abrir la carpeta legal. El documento Cláusula 9b, acceso al núcleo propietario, yacía allí, en silencio. Esperando. Como una bomba con el seguro aún puesto. El viernes por la tarde, Richard envió un correo electrónico a toda la empresa titulado El futuro de Atlas. Habló de visión, de la próxima generación, de la fe en los líderes jóvenes. Mencionó a Caleb 3 veces. Me agradeció una vez, entre paréntesis. Terminé de leer, cerré mi portátil y me recosté. Las risas resonaban desde la sala de descanso, el tintineo de vasos en algún lugar del pasillo. Me quedé en la sala de conferencias vacía. Las luces del techo se reflejaban en la mesa pulida. Y por primera vez en 3 años, me sentí tranquila. No suplicaría, no intentaría demostrar nada más. Lo que no sabían era que acababan de eliminar a la única persona que sabía cómo mantener Atlas vivo. Esa noche, caminé a casa por el centro de Austin. La ciudad todavía brillaba como si fuera de día, las luces de neón se derramaban por las aceras. Un grupo de estudiantes reía fuera de un bar. Los miré y recordé quién era yo hace 3 años, alguien que creía en cada discurso inspirador, en cada promesa. Sonreí débilmente. Quizás él pensaba que esta era su oportunidad para demostrar su valía. En esta empresa, las oportunidades no se dan, se cotizan, y a veces se amañan desde el principio. Cuando llegué a casa, mi bandeja de entrada sonó. Un correo electrónico de Richard: Abigail, gracias por tu apoyo. Sé que te asegurarás de que todo funcione sin problemas. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. Sin respuesta. En la parte inferior de la pantalla, el icono de Atlas parpadeaba. Como una estrella solitaria atrapada en el cielo equivocado. Lo miré por última vez, luego apagué mi portátil. Su principio ya había llegado. No el de ellos. No dejé Streamline Nexus de inmediato. En parte porque necesitaba tiempo para poner todo en orden en silencio. Y en parte porque quería ver cómo lograban destruirse a sí mismos. Desde el día en que presentaron a Caleb, la oficina comenzó a cambiar. La gente hablaba más, trabajaba menos. Las reuniones se convirtieron en escenarios para que Caleb compartiera su visión, mientras yo me sentaba en una esquina tomando notas de todo. De todo. Era confiado y tenía el mismo tipo de inocencia que yo tuve una vez. La creencia de que si te esforzabas lo suficiente. Pero él nunca se quedó hasta la medianoche arreglando una caída del servidor. Nunca tuvo que elegir entre 4 horas de sueño y responder a un cliente. Y lo más peligroso de él era que no sabía lo que no sabía. Richard, mientras tanto, se entusiasmaba más cada día. Le encantaba ser visto junto a la nueva generación, como si eso pudiera hacerlo joven de nuevo. Pasé el primer mes después del anuncio en silencio. De día, mantenía mi departamento en funcionamiento, asegurándome de que Atlas no se desmoronara. De noche, me sentaba sola, revisando cada contrato que había firmado. La cláusula 9b, la que agregué el año pasado. Establecía que yo era el punto de contacto exclusivo para todas las operaciones de terceros relacionadas con Atlas. Nadie, ni siquiera el CEO, podía anular eso sin mi consentimiento por escrito. Cuando la redacté por primera vez, el abogado me preguntó: ¿es esto realmente necesario? Tenía datos. Correos electrónicos. Memorandos. Registros técnicos. Guardé todo. No por paranoia, sino porque entendía cómo funcionaba esta empresa. El competente era pasado por alto. El astuto era ascendido. Y el que guardaba los recibos nunca perdía. Una noche, estaba trabajando hasta tarde con el equipo de ingeniería. David, uno de mis desarrolladores senior, preguntó: ¿piensas quedarte? Caleb está hablando de reestructurar. Mantuve mis ojos en la pantalla. Me quedaré hasta que piensen que ya no soy necesaria. Él asintió, en silencio. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Ese fin de semana, visité a mi madre en Oregón por primera vez en casi 2 años. Parecía mayor. Me horneó un pastel de cumpleaños tardío y preguntó: ¿eres feliz,
cariño? Sonreí, pero no respondí. Me tocó la mano. Siempre decías que el trabajo duro era suficiente. Miré sus manos ásperas y curtidas por el trabajo y susurré, lo sé. Esa noche, conduciendo de regreso a Austin, un pensamiento resonaba en mi cabeza, si no pueden ver tu valor. La semana siguiente, Caleb comenzó a celebrar reuniones de innovación de procesos. Lanzaba frases como optimizar los flujos de datos y simplificar los módulos operativos. Pero lo que realmente quería decir era borrar todo lo que habíamos construido. Me quedé en silencio, solo observando. Ya no estaba enfadada. Solo segura. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y cuándo. Una tarde, Caleb entró en mi oficina. Hola Abigail, quería revisar el acceso de proveedores de Atlas. Algunos proveedores no responden a mis correos electrónicos. Levanté la vista, manteniendo mi tono neutral. Solo se comunican con el contacto autorizado que figura en el contrato. Lo revisaré. Él asintió, con aspecto incómodo. Todo estaba intacto, sin tocar. Escribí algunas actualizaciones rápidas a los permisos de acceso y guardé una copia privada. Esa noche, aportando un espíritu de innovación al proyecto. Me senté en la oficina vacía y leí esa línea una y otra vez. Creo que bajo el liderazgo de Caleb, Atlas logrará lo que nunca pudimos antes. Sonreí ligeramente. En los días siguientes, comencé a recoger todo lo que era mío. Copias de seguridad del sistema. Contratos de clientes. Archivos de contingencia. No estaba robando. Almacené todo en un disco duro externo, contrato con Nexus. También creé un archivo final, solo una línea de texto, a veces, el silencio es la forma más ruidosa de irse. Trabajé como si nada hubiera cambiado, pero pieza por pieza, comencé a quitar mis hilos de la red que construí. Cada vez que alguien hacía una pregunta, respondía con una palabra menos. Cada vez que pedían ayuda para arreglar un error, les indicaba la documentación en lugar de hacerlo yo misma. Abigail indestructible, sé que esta transición puede ser difícil, pero confía en mí, vamos en la dirección correcta. Verás los resultados. Levanté la vista, encontrando sus ojos. Solo quiero ver la justicia. Él no dijo nada. Solo asintió y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejándome sola con el zumbido del ventilador y el brillo de mi pantalla. Me senté quieta por unos minutos. Asunto, notificación de autoridad de enlace contractual. Destinatario, Departamento Legal, Streamline Nexus. El mensaje era corto y frío. Del contrato de proveedores. Cualquier cambio en el liderazgo operativo o la representación comercial. Abigail Hayes. Antes de la ejecución. Cualquier acción tomada en violación de esta cláusula constituirá un incumplimiento de contrato. Pulsé enviar. Sin adjuntos. Sin saludo. Y cuando el correo electrónico desapareció de mi bandeja de salida. En el momento en que intentaran operar Atlas sin mí, el sistema se bloquearía. Sin errores visibles. Solo un mensaje silencioso en cada pantalla, acceso denegado. No sabía a quién llamarían primero, a Caleb o a mí. Pero sabía una cosa con certeza, cuando lo hicieran, yo no estaría allí. Una semana después, mientras mantenía la empresa en funcionamiento de la manera más silenciosa y eficiente posible, Richard y Lawrence Vance, el padre de Caleb, se reunieron en un club de golf en las afueras de Austin. Accidentalmente me enviaron el itinerario del coche para el viaje, como si yo todavía fuera la que organizaba la agenda de Richard. No lo corregí. No respondí. Simplemente guardé el itinerario por costumbre, guardando pruebas de las cosas que la gente prefiere no ver. Ese día, el cielo de Austin estaba inusualmente despejado. El tipo de claridad que solo llega antes de que algo se rompa. Richard llevaba un polo turquesa, riendo a carcajadas cada vez que Lawrence golpeaba la bola. Hablaban de la nueva generación, de la financiación de Serie C, pero yo sabía el tema real, Caleb y Atlas. Sabes, todavía creo que Atlas puede cambiar el juego de la logística, dijo Lawrence, bajando su palo. Pero necesito ver un futuro en él. Caleb puede ser ese futuro.
Richard sonrió, ajustándose el guante. Siempre sabes cómo decir lo que quiero oír. Estoy de acuerdo. Un historial sólido. Quizás él sea quien lleve a Nexus al siguiente nivel. Lawrence miró hacia el green y bajó la voz. Si Caleb ocupa un puesto de liderazgo, puedo asegurarme de que la próxima ronda de financiación se cierre antes. Ambos ganamos. Richard se quedó en silencio unos segundos, luego asintió. El tipo de asentimiento que da un hombre cuando acaba de vender un pedazo de su alma. Mientras tanto, de vuelta en la oficina, estaba revisando los resultados financieros trimestrales. Cada número coincidía con el rendimiento, el beneficio. Atlas era más estable que nunca. Sonreí. Todo funcionaba exactamente como lo diseñé. Cada línea de datos, cada contrato, cada persona en la cadena. Lo que significaba solo una cosa, yo era la única que sabía cómo mantenerlo vivo. Esa tarde, Richard me envió un mensaje de texto: Abigail, reunión a las 6. Necesito discutir sobre Atlas. No tuve que adivinar de qué se trataba. La conversación en el campo de golf había terminado. Me sorprendería. La sala de reuniones del 8º piso brillaba bajo luces intensas. Richard estaba sentado a la cabecera de la mesa, Caleb a su lado, Lawrence junto a la ventana con vistas a la ciudad. Cuando entré, el aire se sentía pesado. Como la quietud después de la lluvia. Richard comenzó, su voz suave de una manera que solo sonaba amable. Abigail, antes que nada, quiero agradecerte. Atlas ha llegado tan lejos gracias a tu trabajo duro. Una nueva dirección. Entiendo, dije. Él inclinó la cabeza ligeramente, sorprendido de que no protestara. Bien. Sabía que lo harías. Caleb asumirá el desarrollo estratégico. Y la supervisión operativa. Así que yo hago el trabajo duro y él se lleva los méritos, dije. Richard asintió. Así es. Lawrence añadió suavemente, se trata de asegurar el futuro, Abigail. Caleb necesita una oportunidad. Y tú seguirás teniendo un papel clave. Una oportunidad. Esa palabra me había seguido toda mi vida. Nunca en mi dirección. Miré a Caleb. Intentaba parecer compuesto, pero la incertidumbre parpadeaba detrás de sus ojos. Podía decir que no estaba del todo cómodo con el acuerdo. Quizás entendía lo que estaba pasando, pero no lo suficiente como para detenerlo. Dije suavemente: felicidades, Caleb. Necesitarás mucha suerte. Richard sonrió. Eres una verdadera profesional, Abigail. Sabía que no dejarías que las emociones interfirieran. Nunca, respondí uniformemente. Solo hago lo que tiene sentido. La reunión terminó. Salí al pasillo, escuchando a Caleb llamarme. Abigail, dijo, su voz baja. Sé que esto puede ser difícil para ti. Pero quiero que creas que realmente quiero hacer esto bien. No quiero ser solo el hijo de alguien. Me volví hacia él. La luz del techo difuminaba su joven rostro en algo casi incierto. Te creo, Caleb, dije en voz baja. El problema es que otros no creen en sí mismos. Abrió la boca como para responder, pero permaneció en silencio. Me alejé, mis pasos resonando en el pasillo. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, volví a abrir el sistema Atlas. Las líneas de código latían firmemente, como un corazón. Hice algunos ajustes. No borré. Solo agregué algunas comprobaciones de seguridad. Una de ellas contenía un comando simple: si usuario no autorizado, entonces bloquear todos los canales. Guardé el archivo, cerré el portátil y apagué las luces. A la mañana siguiente, toda la empresa recibió un correo electrónico de Richard: demos la bienvenida a Caleb Vance como el nuevo líder de innovación estratégica para el proyecto Atlas. La publicación en LinkedIn apareció, Richard y Caleb dándose la mano, el logotipo de la empresa brillando detrás de ellos. El pie de foto decía: cuando la experiencia y la próxima generación se encuentran, suceden milagros. Miré la foto. Luego cerré la pestaña. No necesitaba ver los comentarios para saber lo que dirían: increíble,
tan inspirador, la combinación perfecta. Todas las frases vacías en las que una vez creí. Durante el resto de esa semana, Richard parecía más ligero que el aire. Caminaba por la oficina, dando la mano, sonriendo. Irradiando confianza. Alrededor del mediodía, lo noté salir temprano de nuevo. Reunión con un inversor, dijeron. Sabía que era otra ronda de golf con Lawrence. En cuanto a mí, me quedé en mi rincón. Manteniendo Atlas estable mientras todos los demás celebraban el futuro. El viernes por la noche, me senté sola. Mirando el mapa de datos en mi pantalla. Una red de conexiones. Puntos de transacción. Clústeres automatizados. Una vez estuve orgullosa de ello. Ahora solo parecía una criatura viva, masiva, intrincada y peligrosa en las manos equivocadas. Abrí un nuevo correo electrónico. Luego lo borré. No quedaba nada que decir. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Porque una vez que intentaran ejecutar Atlas sin mí, el sistema. Un comando incorrecto, un acceso no autorizado. No porque lo rompiera. Sino porque lo construí para obedecer solo a la persona que realmente lo entendía. Y esa persona nunca fue Caleb. 2 semanas después de que Caleb fuera anunciado como líder de innovación estratégica, la empresa celebró el lanzamiento interno. La sala de conferencias estaba brillante, el pasillo iluminado con flores frescas. Hoy marca un hito importante para Streamline Nexus. Talento dinámico. Caleb Vance. Los aplausos llenaron la sala. Caleb avanzó y se ajustó la corbata. Detrás de él, la gran pantalla mostraba el título, Proyecto Atlas, reimaginando la logística para el futuro. Sonreí débilmente. Yo había escrito cada línea de su descripción, incluso ese eslogan. Caleb comenzó a hablar, recitando el documento de estrategia que yo había escrito casi palabra por palabra. Atlas creará un puente sin fisuras impulsado por IA entre proveedores y clientes. Nosotros. Habló con convicción, pero cada frase se sentía como un pinchazo en mi piel. No estaba enfadada. Solo sentí algo más frío. Vacío. Él no sabía de quién eran las palabras que estaba repitiendo, ni el significado detrás de ellas. Cuando la presentación terminó, Richard le dio una palmada en el hombro a Caleb, su sonrisa tan brillante como el flash de una cámara. Excepcional. Este es exactamente el espíritu que necesitamos. Más aplausos. Me levanté, me deslicé silenciosamente mientras posaban para las fotos. De vuelta en mi escritorio, abrí la carpeta, contratos. Proveedores. Legal. Cláusula 9b, acceso al núcleo propietario. Recordando cómo había añadido esa cláusula en nuestro contrato de proveedores con North Axis Logistics. Le dije al abogado que era para garantizar la seguridad del sistema. Abrí otro archivo, renovación del acuerdo de proveedores. Año 3. Un texto en negrita me miraba fijamente, enlace autorizado, Abigail Hayes. Cualquier cambio de enlace requiere el consentimiento por escrito de Abigail Hayes y la aprobación legal del proveedor en un plazo de 30 días. Apreté los labios. Un pequeño gesto, como repetir un viejo voto. Y sabía exactamente lo que pasaría cuando intentaran contactar a North Axis sin mí. Esa tarde, Caleb pasó por mi escritorio. Hola Abigail, pregunta rápida. ¿Cómo envío la última actualización de Atlas al proveedor? No encuentro los permisos de acceso. No los encuentras porque están bajo mi autorización. Hay prisa. Richard quiere enviar la demostración a North Axis antes del fin de semana. Entonces tendrá que pasar por la aprobación legal. Caleb frunció el ceño. ¿Por qué? Porque así lo protegemos de errores innecesarios. Asintió, todavía confundido, y se fue. Cuando lo hizo, abrí un nuevo correo electrónico. Para, Departamento Legal, Streamline Nexus. Asunto, aviso de acceso de proveedores 9b. Cualquier transferencia de autoridad de enlace o gestión de activos técnicos entre la empresa y terceros debe incluir el consentimiento por escrito del contacto designado, Abigail Hayes. Sin excepciones. Pulsé enviar.
3 días después, el viernes por la tarde, Richard envió un correo electrónico a toda la empresa: estoy encantado de anunciar que estamos entrando en la fase de expansión de Atlas. Dejé mi taza de café, leyendo el mensaje de nuevo. Se sentía como asistir a mi propio funeral sin el inconveniente de morir. Pero no reaccioné. No lo necesitaba. Todo estaba ya en movimiento. Abrí el sistema por última vez. Exporté los datos de respaldo a mi disco duro externo. Luego agregué una nota final al código principal: propiedad verificada por la cláusula 9b, a Ayes. Cuando apagué el portátil, las luces de la oficina se atenuaron, dejando solo el reflejo azul de la pantalla en mi mano. Afuera, Austin brillaba bajo las luces de la ciudad. Como si todo el mundo estuviera celebrando algo que yo ya había perdido. Pero por dentro, no sentía ninguna tragedia. Solo la calma de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Mañana, ejecutarían Atlas sin mí. Mañana, el sistema haría una simple pregunta: ¿tienes acceso? Y cuando la respuesta fuera no, Atlas haría exactamente para lo que fue construido: bloquearse. No porque quisiera destruirlos, sino porque en mi mundo, la justicia merecía un poco de programación. El lunes siguiente, fui a la oficina como cualquier otro día. Pero nadie se dio cuenta de que era mi último día en Streamline Nexus. No se lo dije a nadie. Solo quería irme en silencio. De la manera en que cierras la puerta después de que todo lo que importaba ya se ha ido. La planta de ingeniería bullía más de lo habitual. Caleb estaba en el centro, dirigiendo al equipo de Atlas mientras se preparaban para la demostración con Nortaxis. Su voz se extendía por la sala, llena de adrenalina, como un entrenador antes de un partido de campeonato. Hoy es el gran día, todos. Vamos a enviar nuestra primera demostración en vivo al proveedor oficial. Aplausos. Rises. El traqueteo de los teclados. Yo estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados. Observando. Se sentía extraño, familiar, pero distante. Como ver una versión antigua de mí misma. La que todavía creía que si eras lo suficientemente bueno, la gente se daría cuenta. Volví a mi escritorio, abrí mi correo electrónico y escribí unas pocas líneas. Asunto: aviso de renuncia. Renuncio oficialmente a Streamline Nexus, con efecto a partir de 2 semanas desde hoy. Gracias por la oportunidad durante los últimos 3 años. Abigail. Sin emoción. Sin amargura. Solo un punto final limpio al final de una frase. La imprimí, la metí en un sobre blanco. Se la llevé a Richard en mano. Cuando entré, Richard estaba al teléfono, su voz brillando con seguridad en sí mismo. Sí, Lawrence, Atlas está casi listo. Caleb lo está haciendo genial. La demostración de hoy lo demostrará. Me quedé allí un momento, escuchando su risa satisfecha resonar por la habitación. Todavía con esa sonrisa, coloqué el sobre en su escritorio. Esta es mi renuncia. Dejo la empresa con efecto en 2 semanas. Me miró como si acabara de hablar en un idioma que nunca había oído. Abigail, no bromees. Esta es la fase más crítica. Atlas te necesita. Lo sé. Pero parece que la empresa no. Richard se levantó, su voz se tensó. No puedes simplemente irte por un ajuste estratégico. Caleb es el hijo de tu amigo, dije, ecuánime. Entiendo. Atlas necesita una perspectiva fresca, ¿verdad? Se quedó en silencio. Me acerqué, encontrando sus ojos. Sabes, Richard, una vez me dijiste que yo era la base de Nexus. Y ahora estás construyendo una casa nueva. Pero parece que has olvidado que los cimientos no se mueven. Sus ojos se entrecerraron. Su voz bajó, afilada. ¿Me estás amenazando? Solté una pequeña y tranquila risa. No. Solo te recuerdo que revises el contrato de proveedores antes de que Caleb toque nada. Odiaría verte en problemas. ¿Qué contrato? Cláusula 9b, dije mientras me daba la vuelta para irme. Lo descubrirás pronto. No miré hacia atrás. Pero sabía que me estaba observando irme.
No como un jefe que pierde a un empleado, sino como un hombre que se da cuenta de que acaba de perder el control de algo que creía que le pertenecía. Esa tarde, Atlas se lanzó sin mí. Me senté en un café al otro lado de la calle, observando el reflejo de las luces de la sala de control a través de las ventanas de la torre. Caleb y su equipo estaban reunidos alrededor de los monitores, los rostros iluminados. Podía verlo todo en mi mente, el código ejecutándose, los datos fluyendo sin problemas. De repente, deteniéndose. Sucedió más rápido de lo que esperaba. Menos de una hora después, mi teléfono vibró. Un mensaje de David: Atlas no responde. Nortaxis informa de acceso no autorizado. Caleb está en pánico. Richard te está llamando. No respondí. Solo miré la calle. El atardecer bañaba a Austin en un oro pálido. El sonido de una taza de café golpeando la mesa se sintió más fuerte de lo que debería. Unos minutos después, el teléfono sonó. Richard. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego de nuevo. Línea de la oficina. Seguí ignorándolo. A la tercera llamada, contesté. Su voz llegó rápida, temblorosa. Abigail, ¿qué le has hecho al sistema? ¿Por qué está bloqueado Atlas? Están amenazando con rescindir el contrato. No he hecho nada, Richard. Simplemente ya no trabajo allí. ¿No juegues? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un título? No, mi voz se mantuvo tranquila. No quiero nada. Solo quiero que entiendas lo que se siente al perder el control de algo que pensabas que te pertenecía. Silencio. Solo su respiración al otro lado. Continué, más despacio esta vez: siempre me dijiste que debería aprender a escuchar a la gente con visión. Pero quizás, Richard, deberías haber escuchado a la persona que mantenía esa visión viva. Colgué. Sin ira. Sin satisfacción. Solo silencio. Porque, por una vez, no era yo la que intentaba ser escuchada. Los siguientes 3 días, Streamline Nexus se desmoronó. El segundo proveedor, Fulcrum Dynamics, retrasó los envíos, citando un cambio en la representación autorizada. Finanzas informó de penalizaciones. Ingeniería entró en pánico. Nadie podía acceder al núcleo del sistema. Caleb llamó 3 veces. No contesté. A la cuarta, llegó un mensaje de texto: Abigail, sé que estás molesta. Pero por favor, ayúdame a entender. No quise que esto sucediera. Lo leí, luego dejé el teléfono. Ya lo descubriría. Al quinto día, Lawrence Vance llamó a Richard en mitad de una reunión. Más tarde oí que gritó por el altavoz: ¿Cómo se colapsa tu sistema porque una empleada renuncia? Richard no tuvo respuesta. Había perdido a la única persona que sabía cómo mantener la máquina en marcha. Proyecto Aurora. Un sistema construido para no olvidar nunca a su creador. El brillo de la pantalla se reflejaba en mi taza de café, todavía caliente. Un grupo de estudiantes hablaba de su primera startup. Escuché y sonreí. Ahora sé más. 3 semanas después de dejar Streamline Nexus, Austin se sentía pacífico de una manera que nunca antes había experimentado. Sin teléfono sonando. Sin correos electrónicos urgentes parpadeando. Sin reuniones donde tuviera que asentir ante la mala estrategia de alguien. Me desperté en mi pequeño apartamento cerca de South Congress, preparé café y abrí mi portátil. La pantalla estaba en blanco. Por primera vez en 3 años, no le debía una explicación a nadie. Streamline Nexus, sin embargo, era otra historia. Los rumores se extendieron más rápido que sus propios datos. Un ex colega de finanzas me envió un mensaje: los inversores están en pánico y Richard está perdiendo la cabeza. No me sorprendió. Quitar un solo eslabón puede derribar toda la estructura. Pasé unos días poniendo mi vida en orden, luego abrí una nueva cuenta de empresa, Echelon Systems LLC. Industria, consultoría de logística de IA y optimización de proveedores. Me reí mientras escribía la última línea. En mi cabeza,
Añadí un lema silencioso, asesorando a empresas que piensan que los títulos de trabajo pueden reemplazar a las personas. Una semana después, mi teléfono sonó. Número internacional. Abigail Hayes. Sí. Soy Olivia, vicepresidenta de operaciones en Nortaxis. Oí que dejaste Streamline Nexus. Supongo que ya no es un secreto. Su voz era cálida, firme. Están perdidos. Están tratando de renovar el contrato, pero no podemos. Ya no tienen un enlace legal. Podríamos necesitar un consultor independiente en el futuro. Tomé un sorbo de café. Estaría encantada de ayudar, siempre y cuando el contrato se firme directamente con Echelon Systems. Nexus suplicaba por mantener. Pretendiendo estar tranquilo. Atlas solo ha tenido un pequeño problema técnico, decía. Se estabilizará pronto. Entonces, un correo electrónico interno se filtró en un foro de la industria. No podemos proceder sin la confirmación del enlace autorizado, la señora Abigail Hayes. Solo una pequeña línea, enterrada entre docenas de actualizaciones. Un rayo en un cielo despejado. Por primera vez, mi nombre apareció en los titulares. Pero como la persona nombrada en la cláusula que paralizó a toda una empresa. Esa noche, trabajé hasta tarde en mi nuevo espacio de coworking. Una habitación pequeña, luces amarillas suaves. Una ventana que daba a la calle. Estaba terminando un informe para Nortaxis cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, pero sabía quién era. Abigail. La voz de Richard llegó, tensa pero educada. Necesitamos hablar. Sé que estás molesta, pero las cosas están mal. Los inversores están asustados. No necesito que vuelvas. Solo ayúdanos a solucionar el problema técnico como consultora externa. Me recosté, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Necesitarás un nuevo contrato. Sí, claro. Puedes redactarlo. Enviaré una propuesta. 6 meses. Tarifa fija, el triple de mi salario anterior. Protección a mi nombre. Una larga pausa. Abigail, sabes que la empresa no puede permitirse eso. Entonces encuentra a alguien más. Si pueden desbloquear el sistema sin mí, estaré genuinamente impresionada. Él exhaló bruscamente. ¿No lo he hecho? Dije. Solo dejé de trabajar gratis para gente que nunca supo mi valor. Al día siguiente, envié la propuesta formal. Al final, añadí una pequeña cláusula: el desacuerdo es válido solo si Streamline Nexus reconoce los términos de confidencialidad y se abstiene de cualquier acceso no autorizado a la propiedad intelectual propiedad de Echelon Systems. 3 horas después, llegó una respuesta. Asunto: considéranos contratados. De Richard Sterling. Aceptamos. Por favor, comienza de inmediato. Lo leí 2 veces. Considéranos contratados. Una frase simple. Pero sonaba exactamente como la disculpa que nunca diría en voz alta. Comencé el trabajo a la mañana siguiente. Consultoría para la misma empresa que una vez me borró. Caleb todavía estaba allí, con aspecto desgastado. Durante nuestra primera reunión virtual, encontró mi mirada a través de la pantalla. Voz baja. Gracias por volver a ayudar. Sí. Negué con la cabeza. No, Caleb. Es culpa de un sistema que te hizo creer que fuiste elegido por tu talento. Solo eran conexiones, dijo. No dijo nada más. Por primera vez, su expresión no era de confianza. Una pequeña y frágil conciencia. ¿Pero real? Terminé el trabajo de consultoría en 3 días. Entregué credenciales de acceso temporal y documentación completa. Para mantener el soporte a largo plazo, me negué. No iba a volver a un lugar donde la lealtad solo duraba hasta la siguiente ronda de golf. La semana siguiente, firmé 2 contratos más, Nortaxis y Fulcrum Dynamics. Ambos nombraron a Echelon Systems como su socio estratégico. El saldo de mi cuenta subió rápidamente. Pero lo que más importaba era lo que finalmente había recuperado: el control.
Esa tarde, recibí un mensaje de David. Caleb renunció. Dijo que quiere trabajar en un lugar que realmente lo desafíe. Richard está en silencio. La empresa está reduciendo su tamaño. Lo leí, luego lo borré. No por satisfacción. Solo por cierre. La historia había terminado, al menos mi parte. Abrí la ventana. El viento de Austin traía lluvia y gases de escape, mezclados con música tenue de un bar calle abajo. Me serví un gin tonic. Abrí mi portátil y escribí en una página en blanco: la gente dice que el éxito es la mejor venganza. Pero a veces, es la paz. Guardé el archivo con el nombre Contrato Echelon. Fase 2. Todavía había trabajo por hacer. Pero esta vez, lo estaba haciendo para mí misma. Y para nadie más. 2 meses después de dejar Streamline Nexus, Austin se sumió en ese tipo de calor que hace que el aire zumbe. La luz del sol rebotaba en la torre de cristal con tanta fuerza que usaba gafas de sol solo para cruzar la calle. En mi café habitual, la gente susurraba. Inversores retirándose. El sistema Atlas todavía fuera de línea. Varios ejecutivos renunciando por razones personales. No pregunté. Las noticias tienen una forma de encontrarme. Una mañana, Olivia llamó. Abigail, ¿tienes un minuto? Siempre. Acabo de volver de la conferencia de logística en Dallas. Todo el mundo habla de Streamline Nexus, y no para bien. Alguien bromeó diciendo que, cláusula 9b, es ahora la jerga de la industria para, nunca toques lo que no entiendes. Me reí, suavemente. Aprenden rápido. Sí, pero no es por eso que llamo. Algunas empresas quieren trabajar con Echelon Systems. Te envié la lista. El cliente más grande. 20% de sus ingresos anuales. No. Quieren reunirse contigo. Dijeron que solo quieren trabajar con la persona que realmente dirigía Atlas. Me senté frente a sus ejecutivos en una sala de conferencias de cristal en el piso 24 del Fairmont. El hombre que dirigía la reunión tendría unos 50 años, traje impecable, voz tranquila. Incluso si las circunstancias de su partida fueron únicas. Entiendo, dije. No hay necesidad de defenderme. Estamos buscando un nuevo socio para nuestra plataforma de cadena de suministro automatizada. Atlas prometió mucho. Los resultados. Ya los conoce. ¿Puede hacerlo mejor? Abrí mi portátil y les mostré a Aurora. El sucesor de Atlas. Más ágil. Más inteligente. Independiente del marco roto al que todavía se aferraban. Cuando terminé, el silencio se demoró un momento. Luego, el hombre asintió. Le creo. Redacte el contrato. Queremos empezar el próximo trimestre. La noticia corrió rápido. Es directora de Streamline Nexus, firma contrato estratégico con Sler Group. Solo un breve titular en una columna financiera. Pero suficiente para que Richard Sterling se atragantara en su próxima reunión de junta. Yo no estaba allí. Pero alguien de dentro me envió la grabación. Dijiste que Atlas volvería a estar operativo, exigió un miembro de la junta. Ahora nuestro cliente más grande se ha ido a la empresa de Ayes. ¿Te importa explicarlo? Vemos esto como una oportunidad para una colaboración indirecta. Echelon Systems es un socio estratégico de la industria. ¿Socio? ¿O competidor? Interrumpió otra voz. Silencio. Esa noche, apareció un correo electrónico de una dirección que no había visto en meses. De Caleb Vance. Asunto, solo quería decir esto. Lo siento, Abigail. Pensé que solo estaba ejecutando ideas, pero estaba heredando el trabajo de otra persona. He dejado Nexus. Si alguna vez necesitas otra mano en Aurora, me gustaría una oportunidad. Lo leí y me quedé quieta. Ni enfadada. Ni sentimental. Solo la tranquila comprensión que llega cuando has caminado lo suficiente como para ver a otros empezar de nuevo. Respondí simplemente: si vas en serio con lo de aprender, preséntate en la oficina de Aurora el lunes a las 9 de la mañana.
Una semana después, Echelon Systems firmó 3 contratos más. Aurora ya no era un concepto. Se había convertido en la base para la próxima generación de gestión logística. Amplié la oficina, contraté nuevos ingenieros. Y Caleb, de hecho, apareció. Sin traje de diseñador. Sin sonrisa de café. Solo humildad. Y la necesidad de hacer las cosas bien. Un día, en el almuerzo, después de que todos se fueran, se detuvo junto a mi escritorio. ¿Alguna vez te arrepientes de irme de Nexus? No. De hacerlo caer. Pensé por un momento. Yo no lo hice caer, Caleb. Simplemente me fui. Si una empresa se colapsa porque una persona se va, nunca estuvo construida para sostenerse. Él asintió en silencio y volvió a su trabajo. A finales de mes, me invitaron a hablar en la conferencia de liderazgo de mujeres en tecnología en Houston. Cuando irse es el movimiento más fuerte. Nunca me gustó hablar en público. Pero me paré allí y conté mi historia. Sin nombres. Sin amargura. Solo la verdad sobre saber cuándo detenerse y cuándo empezar de nuevo. Cuando bajé del escenario, Olivia me encontró, sonriendo. Acabas de poner de pie a toda la sala. Dije suavemente, no quiero que se pongan de pie por mí. Quiero que se pongan de pie por sí mismas. Streamline Nexus. No necesité escuchar la grabación ni los rumores. La noticia corrió rápido. Se le pidió a Richard Sterling que renunciara. Lawrence Vance, su mayor inversor, retiró toda la financiación. Una era terminó sin ceremonia. Sin discursos, sin eslóganes sobre la nueva generación. Solo el colapso silencioso de una empresa que olvidó valorar a las personas que la construyeron. Esa noche, volví a mi apartamento y abrí la ventana. La ciudad abajo brillaba, viva y ruidosa. Pero me senté en mi escritorio, viendo la pantalla parpadear con una simple línea, despliegue de Aurora exitoso. Todos los sistemas activos. Un pequeño momento. Sin venganza. Sin necesidad de demostrar nada. Solo el conocimiento de que esta vez. Apagué la pantalla, tomé un sorbo de té. La gente dice que el éxito es la venganza más dulce. Creo que la justicia es la verdadera victoria. Afuera, Austin rugía con vida. Pero adentro, por primera vez, solo había paz. Austin volvió a su ritmo inquieto habitual. Inquietantemente silencioso. El nombre que una vez fue un orgulloso símbolo de innovación logística se había convertido en un cuento de advertencia susurrado en cada círculo de startups. La empresa colapsó por la cláusula 9B. La gente contaba la historia con una mezcla de asombro y miedo. Como una leyenda urbana del mundo tecnológico. No lo negué. Pero para mí, la cláusula 9B era solo otra forma de decir que finalmente había dejado de permitir que otras personas decidieran mi valor. Esa tarde, fui a un evento de networking en el centro. Nadie sabía quién era yo. Solo una mujer con una chaqueta blanca, sentada en el borde de la barra con un gin tonic. Escuchando a jóvenes fundadores hablar sobre innovación impulsada por IA. Y cómo iban a cambiar el mundo. Vi a mi antiguo yo en ellos. Esperanzada. De ser vista. Cuando dejé el evento, Austin estaba iluminado en oro. Regresé al espacio de coworking. La suave luz ámbar se derramaba sobre mi escritorio. Y vi mi bandeja de entrada parpadear. Un correo electrónico de Caleb. Asunto, gracias. Abigail, solo quería darte las gracias. No por volver a ayudar. Sino por dejarme presenciar cómo todo se desmoronaba. Me enseñó algo que 4 años en Stanford nunca hicieron: la visión no significa nada si no respetas a las personas que la construyen. Dejo Austin. Me dirijo a Seattle para empezar de nuevo. Espero que cuando sea lo suficientemente bueno, nos volvamos a encontrar. Leí esa última línea y me sentí. ¿Ligera? Sin ira. Sin lástima. Solo una guerra silenciosa. Alguien finalmente había entendido. Respondí simplemente,
No dejes que nadie te diga que te dieron una oportunidad. Tómala tú mismo. Unas mañanas después, mientras me servía café en mi pequeña cocina, sonó el teléfono. Olivia. Abigail, tengo noticias que te gustarán. Estoy escuchando. La junta de Streamline Nexus acaba de anunciar una reestructuración. Richard Sterling renunció y Lawrence Vance retiró su inversión. Parece que están tratando de vender lo que queda de Atlas. Dejé mi café. Olivia se rió suavemente. Sabemos. Pero quizás quieras saber quién está negociando para comprar la tecnología. Déjame adivinar, dije. Ella respondió, nosotros. Nortaxis. Y queremos que lideres el redesarrollo. Me quedé en silencio unos segundos. Ella continuó, adquiriremos los derechos de infraestructura de Nexus, pero el núcleo de Atlas todavía te pertenece. Reconstruyámoslo correctamente, con. Me recosté, viendo la luz del sol extenderse por la mesa. Por un momento, recordé la noche en que escribí la primera línea de código de Atlas. Y todavía creía que el esfuerzo siempre sería recompensado. En una forma diferente. Está bien, dije. Pero esta vez, no se llamará Atlas. Olivia se rió entre dientes. ¿Qué tienes en mente? Miré por la ventana. La ciudad, bañada. Aurora, dije. Porque comienza justo después de que termina la oscuridad. 3 meses después, Aurora se lanzó. Sin cortes de cinta. Sin discursos corporativos. Personas que entendían el sistema. Que creían en el trabajo. Y una pantalla brillante que decía, sistema activo. Todos los nodos sincronizados. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Esa noche, me quedé hasta tarde. La oficina estaba en silencio, iluminada solo por el suave resplandor de los monitores. Abrí un viejo correo electrónico de Richard. El que se titulaba Considéranos contratados. No lo borré, no lo archivé. Solo lo leí una vez más y sonreí antes de cerrarlo. No por rencor, sino porque me recordaba que cada lección tiene un costo, y yo había pagado el mío con creces. Afuera, comenzó a llover. Prepárate. Me paré junto a la ventana. Y observé cómo la ciudad parecía lavarse a sí misma. Todo había terminado, no con una explosión, no con ruido. Sino con una paz tranquila de alguien que finalmente conoce su propio valor. Abrí mi diario de trabajo y escribí la nota final, es la ilusión de que alguien más te salvará. Y una vez que esa ilusión se ha ido, comienza la libertad. Apagué las luces, cerré la puerta y salí a la lluvia. El horizonte de Austin brillaba, las gotas de lluvia atrapando las luces de la calle como fuegos artificiales. Me alejé. Sin prisa. Sin mirar atrás. Mi historia con Streamline Nexus había terminado. Pero Aurora y yo. Apenas estábamos comenzando.